Siguiendo entonces con el tema de normalización, en el ejemplo anterior habíamos hablado que nos había quedado una tabla, una tabla que teníamos que aplicar la primera forma normal. La voy a ver aquí. Vaya. El problema que hay con esta tabla curso es que tenemos redundancia. Y este tipo de redundancia, pues es una redundancia fuerte. ¿Por qué? Porque aquí los datos del nombre del curso sí son relevantes. Son relevantes, por eso es de que tenemos que evitar la redundancia fuerte. Bueno, entonces, como podemos ver acá, tenemos la tabla cursos. Y como su nombre lo dice, solamente tendrá cursos, información relacionada con cursos y todo. Por lo tanto, vamos a ver que tenemos una tabla, o mejor dicho, un atributo de la tabla alumno que consiste en todos los códigos. Estos códigos de la tabla alumno resulta que es la información de toda la llave primaria. Entonces, podemos ver acá un claro ejemplo que los datos de la llave primaria de alumno que se ven en otra tabla, ¿sí? A esto le llamamos llave foránea. Quiere decir que será una llave principal que se encuentra en otra entidad. Así es. Ok, entonces habíamos hablado que partiendo ya de este problema, vamos a trabajar con otra tabla, con otra entidad. Y a esta le vamos a llamar materia. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en materia? Vamos a encontrar información relacionada con todas las materias o cursos. ¿Sí? Aquí le cambiamos el nombre, pero realmente es el mismo. El problema que nos estaba dando era, por ejemplo, la clase o la materia modelo de datos, que se duplicaba. Y así puede suceder con cualquier otro curso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear otra tabla, ¿sí?, llamada materia para poder identificar individualmente cada uno de estos. Ahora sí, vamos a ver qué modelo de datos, ¿sí?, tiene el código 300 y podemos verificar en base a esta lista si ya la podemos considerar como una tabla formalmente elaborada. No hay datos repetidos, ¿sí? Tiene llave primaria, datos son atómicos y no hay grupos repetitivos. Vamos a crear entonces una relación, sí, está formalizada. Vamos a crear una relación porque realmente, a final de cuentas, lo que se pretende con este ejemplo es asignarle una materia a un alumno. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Es cierto, se va a repetir varias veces el carnet de alumno, tantas veces como sean necesarios. Y si nos acordamos, esto fue uno de los primeros problemas que encontramos al inicio del ejercicio, que los grupos repetitivos imponían un límite, solamente 3, pero resulta de que ese alumno se quiere asignar tantos como sea posible, aquí ya no tenemos un límite. Sí es cierto, se va a repetir alumno, se va a repetir curso, pero acá estos dos datos no son una relación o una conexión dependiente de cada uno de estos. Por lo tanto, sí tendríamos una relación débil. Ahora, ¿qué sucede acá? ¿Sí? Resulta que comparte la información con las dos llaves primarias, la llave primaria de materia y la llave primaria de alumno. Quiere decir que tiene dos llaves foráneas, ¿sí? A esto se le conoce como llave primaria compuesta o llave de relación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene más de una llave primaria. ¿Qué pasaría entonces? Ya para terminar con todo este proceso, ¿no?, podemos decir que no hay tuplas repetidas
Es decir, una redundancia fuerte, no importa el orden, ¿ok? Tenemos una llave primaria, solo que en este caso sería una llave compuesta. Los atributos son atómicos y no hay grupos repetitivos. ¿Ok? ¿Cómo quedaría ya para ir finalizando todo esto? Pero acá veamos en el caso de cursos, se sigue repitiendo modelo de datos, modelo de datos. Sí, aquí tenemos ese inconveniente, pero este nombre lo podemos eliminar y es mucho mejor si solamente nos quedamos con los códigos. Solamente nos quedamos con los códigos, porque al momento que nosotros queramos realizar una consulta, ¿sí? Es mucho más fácil hacerlo por código que por nombre. A esta tercera tabla, que es la unión de la entidad principal alumnos y la entidad principal de materias, se le conoce como tabla de relación. A esta tabla le podemos agregar un nombre si quiere. Le podemos decir, qué sé yo, asignación de cursos. Nada más. ¿Ven? Y como les digo, este atributo no lo podemos eliminar. ¿Ven? Al final de cuentas, nos vamos a quedar simplemente con puros códigos. ¿Ok? Vaya, agreguémosle un poco más de complejidad a esto. Agreguémosle números de teléfono a los alumnos. ¿Sí? Bien, podrían decir, agreguémoslo todo en un solo atributo. ¿No? Estos son datos repetidos, grupos, ¿cómo les habíamos llamado? Se me olvidó el nombre. ¿Cómo se le llamaba este tipo de datos? ¿Grupos qué? ¿Grupos qué era, jóvenes? Vamos a ver. Y nos están imponiendo un límite. Pues resulta que el alumno tiene más de 3 teléfonos o solamente tiene uno o dos, como en este caso. El problema aquí es que tendríamos que dejar este espacio libre y realmente no sería una buena opción. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Sí? De estos datos repetitivos, tendríamos que crear otra entidad de teléfono, la cual será una relación con alumnos. Sí, si nos fijamos acá, cada alumno tiene asignado varios números, pero veamos algo sumamente importante. Podemos asignarle incluso una llave primaria a nuestro listado para poderlo asociar. ¿Ok? Aquí tenemos ya nuestra tabla de relación. ¿Para qué nos va a servir? Esta tabla de relación, ¿sí? Con el código nos va a servir para poder identificar el número con el alumno. A final de cuentas, así nos quedaría nuestra pequeña base de datos. ¿Ok? Primera forma normal. Pueden hacer la evaluación si hay datos repetidos, tuplas repetidas, si hay grupos repetitivos, todos tienen su llave primaria, en fin. ¿Sí? Lo que podríamos hacer con factura. Vamos a ver. La de teléfonos. ¿Qué pasó con teléfonos? Aquí se le quiere agregar otro atributo al alumno, que es el número de teléfono. Pero un alumno puede tener varios números de teléfono. Algo muy importante también que les estaba comentando. Aquí depende mucho de la lógica de negocio. Pero resulta de que acá la entidad alumno
puede tener tantos números de teléfono como sea posible. O sea, no hay un límite. En este caso, los grupos repetitivos, ¿sí?, me están limitando solo a 3. Ah, bueno, pero en el segundo, Edgar Code tiene 2 números de teléfono. El problema es que está dejando un espacio libre. Y este espacio libre también nos crea problemas. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear otra entidad solamente para teléfonos. Esa entidad teléfono se encontrará el número de teléfono y a quién se está asociado. Sí, pero es mejor si no lo dejan libre. ¿Sí? Quiere decir de que vamos a crear otra entidad que tenga todos los números que corresponden a cada uno de los alumnos. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del alumno Einstein, tiene 3 números. ¿Sí? Pero resulta que acaba de comprar otro número, o qué sé yo, tiene o registró otro número, el número de la novia, por ejemplo. Caso de emergencia, llamar a este número. Tiene el de sus 2 celulares, o tiene el de su celular, tiene el de su papá, el de su mamá, y ahora agregó el de la novia. ¿Sí? Resulta de que este tipo se topó con 3 chavas diferentes, ¿no? Tiene otros 3 números. ¿Ok? Tantos como sea posible. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a asociar esos números al alumno. Por ejemplo, en el caso suyo, cuando ustedes llenan la papelería, piden por lo menos 2 números de referencia, por cualquier caso, ¿verdad? Su papá, su mamá, o pueden agregar otro. Pero resulta que su papá tiene celular, su mamá también. Su papá tiene además de eso el número de trabajo, su mamá también. Quiere decir 4 números. Como podría ser que otro alumno solamente tenga uno, porque resulta que solo vive con la mamá, por ejemplo, ¿sí? Y solamente tiene ese número. Quiere decir que aquí podemos tener tanta cantidad de teléfonos por alumno como sean posibles. ¿Sí? Esta opción del atributo num en teléfonos viene siendo la llave primaria. ¿Sí? Aquí de igual manera, esta llave primaria la podrías dejar o no. Aquí depende mucho de su criterio, ¿verdad? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Entonces, a final de cuentas, ¿cómo relacionaríamos teléfono, alumno y materia? Entre alumno y teléfono hay una relación directa. La llave primaria, ¿qué pasó con la llave primaria? ¿Sí? Veamos entonces otro ejemplo. ¿Qué sucede entonces con los grupos repetitivos? En caso de tener varios grupos repetitivos, se acaba la batería. Eliminar cada grupo de manera independiente. Como por ejemplo, en el caso de los teléfonos, ¿sí? También habíamos visto otro caso, como en el caso de los cursos. Pues, la normalización es un proceso cíclico y repetitivo. Hay que hacerlo tantas veces como sean necesarios, hasta que esa base de datos quede sin ningún problema. La normalización es un proceso secuencial, cíclico y repetitivo, en el cual se pretende eliminar las anomalías de diseño. Ya vimos cuáles pueden ser al momento de insertar, al momento de modificar y al momento de eliminar. Tiene unas reglas bien definidas que se conoce como formas normales. Hoy vimos solamente la primera. Las entidades deben estar definidas según el modelo relacional. Evitar las tuplas, o mejor dicho, se pretende con la normalización, se pretende tener tuplas no repetidas. No debe importar el orden,
debe de tener una llave primaria para poder identificar a cada elemento dentro de esa entidad. Y los datos deben de ser únicos. Para eliminar un grupo repetitivo, mover el grupo a una nueva entidad. Esto sí es algo que lo deben de tener presente. Al momento de identificar un grupo repetitivo, vean si es posible agregar más información dentro de una sola casilla. Por ejemplo, teléfono, ¿verdad? Luego, agregar la llave primaria original. Es decir, asociarlo a la llave primaria de un elemento. Si esta nueva entidad no posee una llave primaria natural, agregar una llave suplente o una llave primaria de otra entidad, como por ejemplo, en el caso de la asignación. No tiene una llave primaria directamente, sino que tiene llaves que son suplentes, llave compuesta. O simplemente crear, dependiendo de cómo le convenga a usted.